chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy les traigo la unidad 1 referente a la instrumentación de medicina nuclear y vamos a hablar de lo que corresponde a SPEC, tomografía por emisión de fotón único. Ahora, en este caso, les muestro esta imagen de este paisaje hermoso por fuera, que claramente es como nuestra impresión con respecto a las imágenes que nosotros podemos conseguir con la gama cámara planar. Respecto a las imágenes obtenidas en una gama cámara planar, son de tipo bidimensionales. ¿Qué significa esto? Que representan siempre lo que ocurre en un plano X, Y y Z. Recordemos que la señal Z estaba referida a la energía que tenían los fotones que ingresaban dentro de la gama cámara. Y frente a esto, al tener imágenes bidimensionales, va a generar una superposición de estructuras y obviamente esto no puede ocultar lesiones, además que nos va a presentar localizaciones que son inexactas de ciertas lesiones y también tenemos lesiones que son de carácter inespecífico. Y por lo tanto, a través del SPEC, todo este problema se supera, ya que el contraste mejora significativamente porque la actividad del órgano se aprecia separada de la actividad del fondo, que es lo que nosotros tenemos con la gama cámara. Entrega datos tridimensionales, con lo que mejora la interpretación del examen. Por lo tanto, nosotros aquí básicamente el SPEC es una gama cámara convencional, pero que gira alrededor del paciente, en este caso rota alrededor del paciente, y obviamente nosotros vamos a conseguir imágenes que son planares, pero de cada ángulo. En este caso es como sumergirnos al bosque que nosotros estábamos viendo por fuera. Aquí en la imagen SPEC podemos apreciar las cosas ahora con un poco más de profundidad, porque obtenemos imágenes que son volumétricas, a partir de cortes primarios axiales. Y los detectores se comportan del mismo modo que en las imágenes convencionales, solo que en este caso, como les indico, rotan alrededor del paciente. Por lo tanto, nuestra gama cámara SPEC tiene en este caso detectores que pueden rotar alrededor del paciente y va a adquirir imágenes planares en los distintos ángulos del paciente. Si consideramos que el equipo comienza en una posición 0 o en un ángulo 0, este va a generar diferentes rotaciones con obviamente angulaciones determinadas en el equipo para que así podamos tener un paquete de proyecciones o perfiles de cuentas. Y además vamos a poder reconstruir y procesar esta imagen, que es obviamente una imagen 3D que nos va a dar diferentes cortes, que son los cortes axiales, coronales y sagitales. Bueno, como les iba comentando, ¿cómo vamos a adquirir una imagen SPEC? En este caso, los parámetros de adquisición SPEC se determinan según el tipo de estudio que vamos a realizar. Existen diferentes estudios de SPEC, partamos por eso. Tenemos estudios que van a ir dirigidos quizás a ciertos órganos que se encuentran en profundidad de nuestro cuerpo, como el corazón o el hígado. También podemos generar SPEC en este caso, huesos, que también son los exámenes que más realizamos, como un SPEC de columna, un SPEC de columna lumbar, en el caso, pensemos de una futura o una sospecha de metástasis. Entonces, para nosotros poder generar este SPEC, antes de profundizar, debo explicarles sobre qué es el FWHM, que traducido significa el ancho a la mitad de la altura máxima del pulso. La anchura del espectro que se mide es debida a las fluctuaciones estadísticas que el número de fotones genera al centellar, ya que esto nunca es continuo. Nunca vamos a tener el mismo espectro o las mismas fluctuaciones de un paciente a otro. Por lo tanto, estas fluctuaciones son más o menos discretas y obviamente nosotros gracias a eso, a estas fluctuaciones que son discretas estadísticamente, vamos a determinar la altura máxima, en este caso, del pic de energía. Pensemos que el pic de energía para nosotros es el pic de energía para el tecnecio.
Por lo tanto, ¿cómo vamos a poder determinar la resolución frente al pic energético del tecnecio? Lo que nosotros vamos a efectuar es, tenemos nuestra altura del pic y de acuerdo al ancho que tengamos acá, al ancho de ventana que tengamos de la altura del pulso, recuerden que esto es el ancho a la mitad de la altura máxima del pulso. Esto tiene una medida, tiene una determinación numérica. Por lo tanto, nosotros vamos a tomar el FWHM, que recordemos que es justo el punto que se encuentra aquí en la mitad, este punto, dividido por nuestro pic energético. Mientras más estrecho sea el FWHM, es decir, acá, mientras más estrecho sea esta ventana, mejor será la capacidad de distinguir entre dos energías que son próximas. El tamaño de la matriz debe ser tal que no se pierda la resolución que presenta el sistema. Y frente a eso, entonces, ¿cómo vamos a determinar el tamaño de la matriz que vamos a utilizar? En una imagen planar, habitualmente el FWH debe estar representado al menos por 2 píxeles. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tomar 2 de esos píxeles al menos para formar la imagen y de esta manera nosotros vamos a reducir un artefacto que se llama aliasing o es como ese artefacto que se genera como escaleras en la imagen. Por lo tanto, esto es muy crítico con respecto a las imágenes de SPEC, ya que nosotros en gama cámara planar, en las imágenes planares, tenemos esta disminución de la aliasing ya que estamos tomando imágenes con 2 píxeles. Pero acá el FWHM debe estar representado por al menos 2,5 píxeles, a diferencia de lo que tenía en la imagen planar. ¿Y esto por qué? El valor es mayor dado que la resolución de la imagen reconstruida termina siendo el promedio de la resolución de la cámara, la que varía al girar y al ir alejándose del paciente. Entonces, generalmente la resolución de imagen reconstruida es fácil de estimar si se conoce la resolución planar del sistema. ¿Cómo vamos a determinar entonces? Nosotros vamos a tener dos matrices, habitualmente que son utilizadas en SPEC. Esta matriz es de 64 por 64 y la otra es de 128 por 128. Se dice que la matriz más grande, la de 128 por 128, es para estructuras más grandes, pero el problema es que se pierde tamaño de la estructura. En cambio, 64 por 64 son para estructuras mucho más pequeñas y habitualmente nosotros las trabajamos con zoom para que se pueda magnificar el tamaño de la estructura. Ahora bien, tengo un radio de rotación que es de aproximadamente 20 centímetros, pensando en que estoy tomando un SPEC de columna. Por lo tanto, la resolución planar es de aproximadamente 20 centímetros. Si yo tengo un colimador de alta resolución y de bajas energías, este será de aproximadamente entre 12 a 15 milímetros de altura de los septos. Por lo tanto, si yo quisiera determinar el tamaño de la matriz, primero debo saber el tamaño del píxel. ¿Y cómo calculo el tamaño del píxel? Como les comentaba adelante, con respecto al SPEC, el FWHM está representado por 2,5 píxeles. Si yo calculo que la resolución, en este caso para los colimadores, que es de aproximadamente 15 milímetros, si yo divido esos 15 milímetros por los 2,5, esto me da un igual de 6 milímetros. Por lo tanto, cada píxel tiene un tamaño de 6 milímetros. Si yo tengo un FOV o un campo de visión del detector que es de 500 milímetros, si divido estos 500 en los 6 milímetros, me da aproximadamente 83 píxeles. Frente a esto, yo considero qué matriz es más adecuada. Si mi número de píxeles es inferior a 64, correspondería que la matriz que debo utilizar es de 64 píxeles, 64 por 64. Pero si sobrepasa los 64 píxeles, la matriz que debería utilizar es la de 128 por 128.
¿Cómo determinamos entonces la matriz a utilizar? Acá, un tema que debemos tener presente es que si utilizamos zoom o no, ya que si es así, solo estaremos representando una parte del campo de visión de la cámara. Nosotros tenemos diferentes zoom. La imagen sin zoom es de 1 y desde ahí comenzamos los zoom hacia arriba. Tenemos zoom de 1,4, tenemos zoom de 1,6, tenemos zoom de 2 y tenemos desde ahí hacia arriba, pero habitualmente nosotros utilizamos con fines diagnósticos hasta el zoom 2 o 2,6, que es lo que se puede utilizar en niños. Por lo tanto, si yo tengo un campo de visión que es de 500 milímetros y quiero utilizar un zoom que es de 1,4, el campo real que utilizaré es de 357 milímetros. Por lo tanto, acá debo analizar nuevamente qué matriz me conviene utilizar si voy a estar ejecutando, voy a estar aumentando, voy a estar dando zoom en mi imagen. En este caso, si tengo que mi matriz, el tamaño del píxel es de 6 milímetros, divido estos 6 milímetros en el campo real de la imagen y esto me da 59,5 píxeles, que es igual a una matriz de 64 por 64. Por lo tanto, ¿cuántas proyecciones angulares vamos a utilizar? Debemos asegurarnos que el paso entre dos posiciones angulares no sean demasiado grandes porque de esta manera podríamos perder resolución. Pensemos, vamos a considerar las mismas reglas anteriores. Tenemos estos 2,5 píxeles por FHWM y la resolución del colimador que es de 15 milímetros. Lo importante es que la distancia entre ángulos sea lo suficiente como para describir una órbita que mantenga al órgano en estudio. ¿Ya? Eso es lo importante. Si tenemos ángulos demasiado pequeños, vamos a tener mucho tiempo de imágenes y quizás el paciente se pueda mover. Si tenemos ángulos demasiado grandes, vamos a perder información. Por lo tanto, nuestro equipo puede falsear información al respecto o nos puede generar artefactos que vamos a conocer en unos momentos. De esta manera, debemos pensar que la órbita completa está dada por 2πr. Claro, tenemos el siguiente ejemplo. Pensemos que yo tengo en este caso los 2πr. Recordemos que esa es la órbita completa. Y en este caso, el radio del círculo donde se encuentra concentrado el órgano de interés es de 100 milímetros. Por lo tanto, el R es de 100 milímetros. Y el tamaño del píxel que consideramos anteriormente era de 6 milímetros. Por lo tanto, si tengo 2π por los 100 milímetros dividido en los 6 milímetros de los píxeles, eso me da un igual a 105. Que esto se acerca a un ángulo, nosotros tenemos diferentes ángulos programados en los equipos. Eso se acerca más al ángulo programado de 120 proyecciones para una adquisición de 360 o lo que sería la mitad, aproximadamente 60 proyecciones. Eso me lleva a una proyección que es de 64 que está creada en los equipos. Si se tratara de imágenes en 180 grados. ¿Qué ocurre si nosotros disminuimos la cantidad de proyecciones? Estas son imágenes que fueron obtenidas en 360 grados. Acá, en esta imagen, mostramos 4 adquisiciones SPEC, cada una adquirida con una cantidad distinta de vistas angulares. Fíjense acá, esta tiene 128 proyecciones, 64 proyecciones, 43 proyecciones y 32 proyecciones en una matriz de 64 por 64. Las dos primeras imágenes muestran un corte axial que está reconstruido y filtrado
con un mínimo de artefactos. Y aquí podemos apreciar algo de artefactos. Pero ya las dos imágenes inferiores que tienen menor cantidad de vistas, podemos apreciar una peor calidad y además la aparición de un artefacto en estrella. Frente a esto, ¿cuánto tiempo debemos demorarnos en adquirir cada proyección? Nosotros primero vamos a considerar siempre que las cuentas desde ahora en adelante son las señales Z que fueron autorizadas por el analizador de altura de pulso y finalmente van a formar parte del circuito de posicionamiento. Y en este caso, el mayor número de cuentas o en este caso fotones aceptados, mientras mayor cantidad tengamos en un tiempo menor posible. ¿Para qué? Para evitar el movimiento del paciente. Y esto claramente depende del tipo de examen y la posición del paciente. Acá podemos apreciar dos exámenes, o sea, dos imágenes que corresponden al mismo procedimiento. Acá tenemos el detector 1 y el detector 2 que están rotando alrededor del paciente y aquí podemos apreciar nuevamente el detector 1 y el detector 2 que tienen esta posición para las imágenes cardíacas. No siempre el equipo se dispone de esta manera para las proyecciones. Pero para poder calcular el tiempo de adquisición del examen es necesario dividir el tiempo total del estudio por el número de ángulos o proyecciones para adquirir las imágenes. Entonces, ¿cómo vamos a definir si la adquisición va en 180 o en 360 grados? Esto siempre depende del tipo de estudio que nosotros realicemos. Habitualmente, en 180 grados corresponde a tipos de estructuras que se encuentran más próximas y que si obviamente giramos o hacemos el contorno completo, eso lo único que puede ocasionar es pérdida de información. En este caso, tenemos como ejemplo los 180 grados de SPEC para el estudio de perfusión miocárdica. ¿Y por qué se definió esto con 180 en vez de 360? Primero, por la posición del corazón, ya que éste se encuentra hacia anterior y hacia el lado izquierdo. Además, se adquiere mayor número de cuentas en este punto. Tenemos mejor resolución porque el detector además está más cerca del órgano y el tiempo de adquisición, si es que tomáramos en vez de 180 en 360, aumentaría y sería el doble. Si nosotros tenemos cámaras de uno o más detectores, los detectores funcionan de modo independiente entre sí, adquiriendo cada uno una proyección distinta al mismo tiempo. Por lo tanto, las gamma cámaras de dos o más detectores nos permiten realizar adquisiciones más rápidas, obtener una imagen de mayor calidad y además vamos a tener adquisiciones con más cuentas. ¿Qué forma de tomar la imagen? Aquí nos vamos a referir en cómo se mueve el o los detectores. Vamos a tomar una imagen step and shoot o en modo continuo. Si lo hacemos step and shoot, esto significa paso y disparo. Para representarlo un poco mejor, se realiza la adquisición en cada ángulo con la cámara detenida y luego se mueve para cambiar de ángulo. Por lo tanto, durante el movimiento de la gamma cámara no se adquieren cuentas o imágenes. Tenemos un tiempo de pérdida que es de aproximadamente 2 segundos en que se moviliza la gamma cámara, pero esto genera menos ruido en la formación de imagen. Si nosotros tomamos las imágenes de forma continua, es decir, que la gamma cámara esté siempre en movimiento, el detector rota adquiriendo información continuamente. Pero, ¿cuál es el problema? Tenemos menor calidad de imagen y además corremos el riesgo de que el paciente se pueda mover en esa toma o adquisición de la imagen y obviamente gracias al step and shoot eso uno lo puede controlar un poco o puede ayudar al paciente en cierta forma. Y también
a qué distancia del paciente o qué tipo de órbita vamos a utilizar. Como dice su nombre, la órbita circular se genera un contorno circular alrededor del paciente. Si nosotros vemos o pensamos en cómo son nuestros pacientes no son circulares. Nuestros pacientes tienen una forma más elíptica. Por lo tanto, al tener una órbita circular, esta queda más alejada del paciente, puesto que se toma como un punto de referencia el punto más ancho del paciente. Y en este caso, el SPEC queda con un giro, ya sea de 360 o de 180, y obviamente va a quedar más distante del paciente. Si lo pensamos, obviamente, como en el caso anterior del SPEC cardíaco, vamos a tener mayor distancia del corazón. Pero si adquirimos con una órbita elíptica, nos permite acercar más el detector hacia el paciente y de esta manera vamos a tener menos pérdida de resolución espacial, ya que al aumentar la distancia también se pierde la resolución espacial. Eso es con respecto a los parámetros de SPEC que tenía para comentarles hoy. Espero que les haya quedado un poco más claro referente a lo que es el concepto SPEC y esto lo vamos a hablar en clases.